lugar, me gustaría disculparme por no haber subido ningún vídeo en los últimos meses. La verdad es que a veces el trabajo y la vida personal propia pues me impide de alguna forma hacer este tipo de actividades extra. Así que bueno, lo importante es que ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar acerca de las implicaciones de las inteligencias múltiples en el sistema educativo. Antes de hablar de lo que serían las inteligencias múltiples en sí, creo que sería necesario pasar por la definición de lo que se entiende por inteligencia. Pues el término de inteligencia es un término que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y que de hecho a día de hoy todavía despierta bastante controversia, ya que no se ponen de acuerdo en qué es inteligencia. Hay diferentes definiciones de este término. Podríamos decir, si nos remontamos atrás a la historia, que en un primer momento, cuando no existía lo que era este concepto del constructo de inteligencia, se creía o se medía la inteligencia, se pensaba que una persona inteligente o no, en función del éxito que tenía en la propia comunidad. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que apareciese la primera definición del término de inteligencia. En este caso, se asociaba directamente con lo que es el cociente intelectual. Una de las características del cociente intelectual es que es una característica innata y que es inmutable. Es decir, con el cociente intelectual que naces es con el cociente intelectual que mueres. Por lo tanto, no se puede desarrollar a lo largo de la vida. Más tarde, ya en el siglo XX, Binet sí que introdujo distintas variantes a lo que sería ya este concepto de inteligencia y sí que lo asociaba también con el saber juzgar bien, con el saber adaptarse adecuadamente al medio, entre otros aspectos. Y después, ya más tarde, Thorndike también a este concepto le añadió un componente social. Bueno, a partir de aquí se formularon diferentes definiciones de este concepto de inteligencia en función de la corriente psicológica que abordara su estudio. Lo que sí que nos interesa en este caso, porque estamos aquí abordando lo que serían las inteligencias múltiples, es la definición que realizó Howard Gardner acerca de la inteligencia. En su libro The Frame of Mind de 1983, el autor definió la inteligencia como el conjunto de otras inteligencias que actúan de forma independiente las unas de las otras. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de estas distintas inteligencias. En un primer momento se formularon 7 inteligencias distintas. Una es la lógico-matemática, la cual hace referencia a la habilidad para poder realizar cálculos matemáticos y también poner en práctica razonamientos lógicos. Otra de ellas es la inteligencia lingüístico-verbal y esta hace referencia a la capacidad para dominar el lenguaje y poder comunicarse de una forma efectiva. Una tercera inteligencia definida por Gardner fue la inteligencia espacial, la cual es la habilidad de poder entender y expresar las imágenes visuales y espaciales. Otra de ellas es la inteligencia musical, la cual está relacionada con la capacidad para poder percibir, entender y expresarse a través de los distintos elementos propios del lenguaje musical. Otra más sería la inteligencia corporal cinestésica, la cual se refiere a la habilidad para poder utilizar el cuerpo humano para poder resolver distintos problemas, crear productos o transmitir mensajes y emociones. Y por último ya nos quedarían la sexta y la séptima, porque las estamos diciendo en este orden, que serían la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La primera se refiere a la habilidad de la autoobservación, la habilidad para el autoanálisis y reflexión acerca de los distintos procesos que tienen que ver con nosotros mismos. Podemos decir, para resumir, que se refiere a esa capacidad de
autoconocerse y de relacionarse con uno mismo, con una misma. Sin embargo, la inteligencia interpersonal se refiere más a la capacidad del individuo para poder establecer relaciones con otras personas, que estas relaciones sean sanas, en la capacidad de poder entender a la otra persona y de poder relacionarse adecuadamente con ella. Pues bien, de estas últimas dos inteligencias es de donde partirá el concepto de inteligencia emocional, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Siguiendo con la definición de las distintas inteligencias que realizó Gardner, comentar que también en un momento determinado definió una octava inteligencia que fue la inteligencia naturalista. En este caso se refiere a la capacidad del individuo para poder observar y estudiar los distintos elementos que componen la naturaleza. Además, también Gardner estuvo valorando el introducir una novena inteligencia que se llamaría inteligencia existencial. Esta hace referencia a la habilidad de la persona para poderse plantear y reflexionar acerca de cuestiones existenciales, tales como de dónde venimos, quiénes somos y este tipo de cuestiones. Son unas preguntas, son unos aspectos que requieren una reflexión profunda y que básicamente lo que hacen es cuestionar asuntos que a día de hoy todavía no tienen una respuesta. Si nos damos cuenta, una de las palabras que aparece mucho en la definición de las inteligencias es la palabra capacidad o habilidad. Y bueno, esta es una característica que también introdujo Gardner a la hora de definir la inteligencia, que es una capacidad, es decir, que puede desarrollarse a lo largo de la vida. Esta nueva definición es contraria a la que existía anteriormente, en la que se definía la inteligencia como algo más frío y más estático, al estar directamente relacionado con el cociente intelectual. Esta nueva forma de entender la inteligencia tiene implicaciones directas con el sistema educativo, ya que plantea que tenemos distintas inteligencias y por lo tanto, supuestamente el sistema educativo lo que tiene que hacer es formar estas distintas inteligencias para que el ser humano pueda formarse en su totalidad, en su globalidad. Sin embargo, encontramos que el sistema educativo está focalizado básicamente en dos tipos de inteligencia, en desarrollar dos tipos de inteligencia, que son la inteligencia lógico-matemática y la verbal lingüística. Se sabe ya que el sistema educativo necesita una reforma, un replanteamiento para poder formar al individuo en las distintas inteligencias, para fomentar así que se pueda formar en su totalidad, desde una perspectiva más holística. El hecho de formar a la persona en unas inteligencias concretas en detrimento de otras acarrea una serie de consecuencias que podemos observar en nuestra sociedad actual. Se sabe que hay un incremento en los casos de depresión, en el consumo de drogas, de fracaso escolar, entre otros aspectos. Por lo tanto, hay algo que tenemos que cambiar y se debe de cambiar a través de la educación. Desde mi perspectiva, somos los educadores los que tenemos la máxima responsabilidad y el poder para poder hacer este cambio, ya que estamos en contacto directo con los alumnos. No obstante, pues hay que reconocer que tenemos distintos obstáculos, ya que se requiere de recursos no físicos, como por ejemplo son el tiempo del que disponemos, porque el tiempo es el que tenemos y también queremos hacer nuestra vida. También el esfuerzo que esto conlleva, realizarlo, y luego también los recursos materiales de los que podemos disponer para poder también llevarlo a cabo. Sin embargo, yo creo que con el suficiente compromiso, la voluntad, el buen hacer
y con paciencia este cambio se podrá realizar de una forma gradual para poder llegar a este modelo educativo o poder cambiar este modelo educativo que tenga como fruto una sociedad más consciente y responsable en la que cada individuo pues, sea más equilibrado en los distintos ámbitos, tanto físico como psíquico. Yo puedo decir que yo estoy contribuyendo de la forma que creo y que puedo, que es a través de facilitar todos estos contenidos mediante las redes sociales y luego también a través de mi labor docente e investigadora en la universidad. También comentar que en poco tiempo voy a lanzar un curso de formación dirigido al profesorado de distintos niveles educativos con la finalidad de que puedan aprender habilidades y adquirir recursos que les permita poder implementar una praxis más holística en sus aulas, pero al mismo tiempo que ellos también se desarrollen como personas. Si tenéis curiosidad y queréis tener más información acerca de este curso, pues no dudéis en contactar conmigo en la dirección del rincón del docente holístico@gmail.com, que os voy a dejar en la casilla de descripción. Después también, si tenéis curiosidad, si queréis saber más acerca del proyecto, de qué es el rincón del docente holístico, pues os invito a que visitéis la web del proyecto, que también dejaré en la casilla de descripción. No obstante, también os voy a dejar por aquí unos vídeos explicativos del proyecto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de finalizar, sí me gustaría saber si este tipo de contenidos os ayuda o es de vuestro interés. Y si no es así, ¿qué contenidos son los que pensáis que os podrían ayudar? Básicamente a fomentar este tipo de educación. Si tenéis alguna sugerencia de mejora, también estoy abierta a poder escuchar. En cuanto a esto, a transmitir qué es lo que necesitáis, cómo puedo yo ayudar. También me gustaría deciros que si os ha gustado este vídeo, que le deis un like y que lo compartáis con aquellas personas que creéis que les puede interesar y que también están comprometidas con este cambio educativo. Ahora sí que me despido de vosotros y bueno, no sin antes daros las gracias por estar ahí, por vuestro compromiso, ya que sin vosotros el cambio educativo no sería posible. Hasta el próximo vídeo.